Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da gusto saludarles. Gracias a Dios por una semana más. Hemos llegado ya al final de esta materia y de este bimestre hablando de los evangelios. Ha sido por demás bastante enriquecedor conocer. eh, Hemos conocido, hemos crecido y definitivamente también nuestras vidas han cambiado. Cada vez que nosotros meditamos más palabra y conocemos más, trae cambio a nuestras vidas. Es imposible pasar tiempo en la presencia de Dios y seguir igual. Y creo que este tiempo nos ha llevado a crecer espiritualmente. Somos más fuertes, hemos aprendido más. Entonces, gracias a Dios por su fidelidad, gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir esta materia y que hemos podido ver todas las facetas, todo lo que hemos podido ver en los evangelios. Espero que esta enseñanza y este tiempo no termine aquí, sino que nosotros podamos seguir creciendo, podamos seguir alimentándonos y llenándonos de la palabra. Es tan importante para nosotros el crecer continuamente y ser alumnos de la palabra de por vida. Somos alumnos de ella, aunque a veces no estamos matriculados en una escuela, pero somos alumnos de ella. Espero no lo olviden, espero cada día se dediquen y pues es el final de un bimestre, de una materia, pero seguimos adelante. Entonces, para terminar estas lecciones que hemos estado viendo en los evangelios, esta última semana, la semana número 8, vamos a ver la lección número 21 y 22, y la lección número 22 pues trae dos partes. En la lección número 21 vamos a ver la gran comisión, es el periodo actual y es lo que vamos a ver, como Jesús, hablando a sus discípulos, dio una palabra y dio una enseñanza y dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hemos visto y malentendido un poco esta palabra y este texto, pensando que nada más aquellas personas que en el ministerio han sido llamados a ser evangelistas tienen este trabajo, pero la realidad es que todos nosotros tenemos trabajo en esta comisión. Cada uno de nosotros podemos colaborar. Quizás no vamos a ser los evangelistas de campañas, pero sí podemos ser evangelistas de la palabra cada día con nuestras vidas y con las personas que tenemos más cerca. Podemos ser influencia para ellos y extender el reino poco a poco. No tenemos que salir solo ahí en la casa, alrededor con nuestros vecinos y después más allá, y podemos empezar por ahí. La gran comisión, esta palabra no viene en la Biblia, pero la usamos para distinguir por la naturaleza de este mandato. Cuando Jesús daba comisiones a los discípulos, pues estaban limitadas a algo, pero esta comisión no. Un escritor ha sugerido que podemos llamarla la gran comisión a causa de su dador, y su dador pues es Jesucristo. A causa de su alcance es a todo el mundo. Todo el mundo necesita escuchar y conocer este mensaje de salvación que usted y yo hemos conocido y que usted y yo hemos recibido también. También la podemos llamar así a causa de su ofrecimiento. Esta gran comisión no está ofreciendo cualquier cosa, está ofreciendo salvación, salvación para cada persona, para cada persona que está en esta tierra. Y también podemos hablar de que es la gran comisión por el perdón de pecados a causa de su duración. ¿Cuánto va a ser esta duración? Pues hasta el fin del mundo. Entonces tiene bastante vigencia y también podemos dar eso porque todo lo que Dios ha ofrecido, todo lo que Dios ha dado en su ofrecimiento son grandes, son eternos. Entonces esta palabra de la gran comisión significa un encargo de una persona a otra para que haga alguna cosa. En el diccionario secular eso es lo que quiere decir. Entonces, si nosotros lo trasladamos a lo que la palabra de Dios dice, la gran comisión es un encargo que Jesús dio a sus discípulos para que realizaran la voluntad evangelística. Mateo, Marcos, Lucas, Juan
incluyeron 3 versiones complementarias de la Gran Comisión y son los registros en los evangelios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos un llamado y una gran comisión que cumplir, y una gran comisión que hacer en esta tierra. En esta tierra Dios no tiene cuerpo, no tiene manos, no tiene pies, no tiene boca. El cuerpo de Cristo en esta tierra, el cuerpo de Dios, somos nosotros. Es a través de nuestras manos, a través de nuestros pies, a través de nuestra boca que Jesús va a obrar en la vida de las personas. Por eso es tan importante nuestra participación y nuestra colaboración en esta comisión. Que el Evangelio llegue a toda criatura y que las buenas noticias de salvación lleguen a cada persona y a cada lugar. Y saben que, mis hermanos, esto nos conviene que el Evangelio sea extendido lo más pronto posible, porque cuando nosotros hayamos terminado, el Señor va a venir. No estoy hablando de que ya no querramos estar en esta tierra, claro que nos gusta, pero es muchísimo mejor estar con Él. Dice Pablo, quisiera estar allá con Él, quisiera irme, pero a ustedes les conviene que yo me quede, entonces por causa de ustedes yo me voy a quedar. Lo estoy parafraseando, pero hermanos, nos conviene extender el reino de Dios, hablar sus promesas, hablar su palabra, ministrar a otros, evangelizar a otros. Y Jesús ha dado una palabra, un mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Creo que no es una palabra que nos está sugiriendo. Si quieres, ve; si quieres, haz. No, dice, ve. Es un mandato. Y entonces Dios en todo esto nos ha capacitado y nos ha dado lo que necesitamos para hacer esta obra. Nos ha dado autoridad. Esta palabra, cuando hablamos de autoridad, nos expresa una idea de mandar o regir o promulgar leyes, dar órdenes o imponer obediencia. En los asuntos de religiosos, Jesús no dejó espacio para ninguna otra persona. Él tiene toda la potestad, a Él le ha sido dada de mandar, de regir, de dar la gran comisión. A través de la gran comisión, entonces Él nos ha delegado cierta autoridad. Esa misma autoridad que Jesucristo tenía, eso mismo que Él estuvo haciendo en esta tierra, ha sido delegado para usted y para mí. Entonces tenemos esa autoridad. Es como cuando un embajador va en nombre de un país a otro lugar y empieza a hacer tratados y empieza a hacer acuerdos porque tiene una autoridad delegada de un país, de un presidente. Nosotros somos embajadores, hemos sido delegados, se nos ha delegado ese poder. Por eso podemos hacerlo, llevar el mensaje de salvación a las almas perdidas. Aunque no lo creamos, hay personas que todavía necesitan conocer de Cristo. Es impresionante encontrar personas que dicen, nunca he escuchado nada. Es nuestra oportunidad de hablar el Evangelio. Quizás a algunos nos cueste más trabajo, somos más introvertidos, y otros quizás es más fácil, son más extrovertidos para hablar de esta palabra y de las buenas nuevas. Pero también tenemos al Espíritu Santo, que Él puede guiarnos, Él puede dirigirnos, poner los medios, crear el ambiente y nosotros hacer la obra. Entonces, llevar este mensaje y promoverlo sin la fuente de autoridad adecuada, creo que nos va a limitar. Por eso a veces nos hemos sentido un poco limitados, pero Dios nos ha dado esa autoridad. Pablo lo expresó, el apóstol Pablo. Él dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciaré el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Tenemos una comisión que hacer. Pablo entendió que la autoridad de Cristo en la gran comisión no solamente involucra su autoridad para mandar, sino también su autoridad para imponer obediencia, ¿sí? Debido a la autoridad que inviste la gran comisión, ¿sí? El apóstol Pablo entiende que no tenía la opción de ir, sino debía ir.
Y mis hermanos, tenemos que poner atención en esto especialmente. Dios nos ha delegado, Dios nos ha dado esa comisión. Yo les repito, a veces en nuestro carácter, en nuestra forma de relacionarnos con las personas, nos cuesta un poquito. Algunos es más fácil, son más extrovertidos y pueden y van y lo hacen y al rato ya están compartiendo, ya están hablando con otros. Si usted es de esas personas que le cuesta trabajo, yo le voy a dar un consejo. Pídale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, pon las palabras, pon el momento, arregla, Señor, todo, que el ambiente fluya. Y yo estoy listo para hacerlo. A veces nos da un poquito de miedo pensar qué van a pensar de nosotros o qué van a decir, pero aquí ya no interesa nuestra reputación o lo que piensen de nosotros. Lo importante es estar haciendo la obra que Dios nos mandó a hacer. Entonces, se nos ha dado esa autoridad, entonces necesitamos una acción. ¿Sí? Toda cosa que nosotros debemos hacer, tenemos que darlo a la acción. Y vemos este ejemplo en la iglesia. Cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, creció rápidamente, considerablemente. En Hechos 2:41 nos habla que en un solo sermón 3,000 personas recibieron. Del aposento alto, que eran 120, para otros días ya eran 3,120. Bueno, esos son números que yo hice cuentas. Pero y vamos en Hechos 4:4 que registra que poco después el número de creyentes era por lo menos 5,000. En Hechos 6:7 se informa que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y para el tiempo en que Pablo escribió su epístola a los colosenses indicó que el evangelio ha llegado hasta vosotros, así como hasta todo el mundo. Rápidamente el evangelio iba creciendo. En la historia de la iglesia, en los tiempos de los inicios, se habla en datos generales, registros que no vienen tanto en la Biblia, pero en el libro de Hechos habla cómo la iglesia era, cómo compartía, cómo vivía su vida, y en ese vivir las personas veían y querían ser como ellos, y eso era lo que los impulsaba, y la iglesia empezó a crecer tan rápidamente que el evangelio se extendió y llegó a todos lados, llegó hasta nosotros, gracias a Dios. Por eso que ahora nosotros también somos bendecidos y beneficiados. Entonces esto requiere acción, requiere un movimiento. Necesitamos crecer. A través de los años, a través de los tiempos, ha habido movimientos de restauración, de crecimiento, y vemos cómo ha crecido a una velocidad. El evangelio sigue creciendo y el evangelio se sigue extendiendo. Por eso es importante que nosotros a nuestros días sigamos extendiendo el evangelio, sigamos hablando, sigamos viviéndolo, sigamos anunciándolo. Las demandas de la gran comisión debemos de guardarlas y vivirlas con celo y entusiasmo, como era al principio. Como Noé sabía que debía predicar incansablemente ante un mundo impío, aunque no le creía, pero lo hizo. ¿Por cuánto tiempo estuvo predicando? Y tantos otros ejemplos que vemos. El libro de Hebreos 11 está lleno de hombres y mujeres de fe que vivieron obedeciendo el evangelio, predicándolo, enseñándolo. Y nosotros necesitamos tomar también este tiempo y esta ordenanza o esta comisión que nos ha sido dada. Vamos a ver también algo importante en esta lección, es el adoctrinamiento. Y aunque la palabra dice id, enfatiza la urgencia de la gran comisión, el mandamiento directo realmente es predicado, proclamar y hacer discípulos o discipular. Y un discípulo es un aprendiz, una persona que sigue la enseñanza de otro. No podemos predicar el evangelio y solo que las personas nazcan de nuevo y dejarlas. Es como abandonar a un bebé recién nacido. ¿Quién lo haría? ¿Y cómo iba a sobrevivir ese bebé? No sabe comer, no sabe alimentarse, ni siquiera sabe asearse. Uno lo tiene que hacer.
Entonces, si nosotros vemos en esta palabra, la enseñanza o la predicación de la palabra es la única herramienta que Cristo nos ha dejado para alcanzar al mundo perdido. Debemos enseñar, debemos no abandonar a otras personas. Cuando nosotros les llevamos el plan de salvación, no termina en que esta persona pues se bautice, vaya a la iglesia. Ya necesitamos seguir enseñando. Hay una frase que en algún momento de la vida marcó mucho mi vida personalmente, y esta frase dice así, dice: ve y predica el evangelio, y si es necesario, usa palabras. ¿Cómo es eso que ve y predica el evangelio? Y si es necesario, usa palabras. A veces nosotros podemos hablar muchas cosas, pero también nuestras acciones hablan muy fuerte. Y al decir ve y usa palabras, está diciendo prácticamente ve y vive el evangelio. Vive vive como una persona que ha conocido ese mensaje de salvación. Pero si aún así las personas no se convencen, entonces predícales con la palabra. Entonces hay mucho lugar, hay muchas cosas que podemos hacer en este evangelio, que podemos hablar a las personas. Tenemos trabajo, hermanos, hay trabajo por hacer. ¿Y sabe qué es lo padre de este trabajo? Que nos están pidiendo experiencia. Para los que van egresando de escuelas, de universidades, de carreras, van y presentan su currículum y todos sus créditos ahí para decir yo estudié esto y estoy acreditado en lo otro, y luego dicen ¿cuánto tiempo de experiencia tiene? Y ahí es donde muchos tronamos. Pero en esto no, cualquiera que quiera está calificado y puede. Y usted y yo sí queremos ser participantes de lo que Dios está haciendo y enseñar a otros estas buenas nuevas, lo que hemos recibido de gracia, también darlo de gracia a otro. Vayamos y enseñemos. Pablo también enfatizó la necesidad de la predicación con las siguientes preguntas: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay una importancia que Pablo está señalando. Solamente la predicación de la palabra puede generar fe en el corazón humano. Acuérdese, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fe genera una fe activa, una fe obediente, una fe que se expresa en obras. ¿Sí? Si podríamos decirlo, van a ver en sus lecciones que la fórmula matemática de la Gran Comisión es simple: predicación de la palabra más una fe obediente. Esto nos va a llevar a un resultado de discípulos de Cristo. Pablo también declaró en Corintios 1:17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Pablo estaba negando la importancia del bautismo en la predicación del evangelio. Desde luego que no. La Gran Comisión clarifica este punto, dice bautizándoles y enseñándoles. Describe la manera que se hacen los discípulos. Se comisiona a los creyentes a ser discípulos al bautizar a los hombres y ponerlos bajo instrucción. Entonces el adoctrinamiento en la Gran Comisión no termina, le decía, cuando el oyente recibe la palabra y es bautizado bajo la autoridad de Cristo, sino el discípulo es una acción continua. Seguimos aprendiendo. Es como los niños, usted ve a los niños, les dice algo un día que hagan y al otro día ya se les olvidó y se los tiene que repetir y tiene que seguir enseñándolos hasta que ellos alcanzan una madurez en tal cosa y entonces ya lo hacen. Entonces necesitamos también nosotros nunca abandonar la predicación, la enseñanza. Una de las diferencias principales entre la Gran Comisión y las comisiones limitadas que Jesús dio antes de su muerte es que mientras las comisiones previas tienen un alcance limitado, la Gran Comisión tiene un alcance universal a todas las naciones, a todo el mundo, a toda criatura.
en Jerusalén, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Y pues su Jerusalén puede ser su casa, su Samaria pueden ser los vecinos, en toda Judea, Judea, perdón, los vecinos, y Samaria, pues aún los enemigos, ¿no? Con aquellas personas que pues a veces no están tan contentos con nosotros, pero aún así, también en el Evangelio vamos a ver una asociación. La comisión que había sido dada, la tarea era grande. Entonces había muchos kilómetros que recorrer, muchas almas que rescatar y muchos peligros que enfrentar. Y los obreros eran pocos, los recursos eran escasos y las habilidades eran ordinarias. No es como ahora que podemos ver muchos canales cristianos donde hay palabra, podemos llegar a los hogares incluso a través de estos medios, a través de una clase grabada o de una transmisión o una videoconferencia. El internet nos ha dado ese alcance ahora, pero en ese tiempo no lo había. Y Jesús les dije, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le dice a los discípulos, van a ir y lo van a hacer, pero yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a dirigir, no van a estar solos. Y esa seguridad de decir, bueno, el más grande viene conmigo, Dios está conmigo y me va a respaldar, no me va a dejar solo. No crea, hermano, que cuando Dios le va a dar una comisión, cuando Dios le va a pedir algo, que Él no le va a dar las herramientas o lo va a adiestrar. Claro que sí, Él le va a dar todo lo que usted necesita para cumplir con ese mandato o con lo que Él le ha llamado a hacer. Dios no es injusto. Dios da todo. El Maestro está con nosotros, el más grande está con nosotros. Y siempre ha sido así a través de la historia y a través de décadas, después de muchos años, Él ha estado con nosotros. Entonces la gran comisión no es un don, es un mandamiento que todos los que somos parte de la familia de Dios debemos llevar a cabo. Yo no sé cómo a usted tomado este tiempo o si usted se ha dedicado, le repito, para algunos es muy fácil poder relacionar con otras personas. Para nosotros no es tan fácil, pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo. Claro que podemos hacerlo. Y enfatizo tanto esto porque es importante. Empiece con aquellas personas que están a su alrededor y que necesitan ser ministradas y conocer el Evangelio. Empiece con ellos y a medida que usted empiece se va a dar cuenta que va a ser más fácil, ¿sí? Tenemos a Jesús, dice, yo estaré con vosotros, no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy no es el fin del mundo, eso quiere decir que Él está con nosotros todavía y que nos va a ayudar en este trabajo. La lección número 22, vamos a ver, recordando la identidad de Cristo, vamos a ver lo que Él proclamaba cuando Él decía, yo soy. La respuesta de Jesús a la pregunta de los fariseos de, ¿tú quién eres? Dijo. Y Jesús decía, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró y los judíos dijeron, ¿por qué? Aún no tiene 50 años, ¿cómo es que habéis visto a Abraham? Jesús le dijo, en verdad, os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Jesús estaba hablando una verdad, Él estaba declarando que Él estaba igualando a Dios. Al decir un título, yo soy, se identificó a sí mismo. Si Jesús solo hubiera querido decir, Él existía antes de los tiempos de Abraham, Él hubiera dicho, yo antes de Abraham, yo era, pero dice, yo soy. Las palabras traducidas como era en el caso de Abraham y el soy en el caso de Jesús son totalmente diferentes. Jesús afirmaba yo soy, y en esas afirmaciones hay 7 afirmaciones que Jesús usó acerca de Él. Estas son, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Vamos a ver las 7 afirmaciones que Jesús hizo acerca de yo soy. Jesús usó la misma frase yo soy
en 7 declaraciones acerca de Él mismo, y en todas estas 7 Él combina el yo soy con metáforas en las cuales Él expresa su relación salvadora hacia el mundo. Todas estas se encuentran en el libro de Juan. Ellas son: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Vamos a ver la identidad de Jesús en cada una de estas 7 afirmaciones. Esta lección es amplia, es de dos bloques, primera y segunda parte, y pues vamos a tomar tiempo en leer específicamente y ver. No hemos tenido una lección así, pero esta es así. Entonces vamos a ver. Dice: yo soy el pan de vida. ¿Sí? Hablaba de la importancia del pan y del alimento. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una de las enseñanzas más conocidas y quizás con mayor relevancia en la Biblia, el apóstol narra detalladamente la forma en la que el maestro consideraba vital la palabra de Dios como un alimento espiritual. Al inicio de la historia, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, podemos ver la multitud desesperada buscando a Jesús. Sin embargo, las razones eran incorrectas. Solo lo buscaban por el alimento. Durante 40 años el pueblo de Israel se vio alimentado por Dios a través del maná, que no era más que un pan que descendía del cielo, un pan que cada día ellos recogían. Había un mandato: cada día debían recoger la porción que iban a comer o a consumir en el día, no más. Solo un día era el día que ellos tenían que recoger el doble, pero todos los demás. Esto nos deja una enseñanza y el milagro de que Dios no solo trajo el sustento y el alimento a una nación, Israel, sino que este hecho creó una entera dependencia hacia Dios, a tal punto que el pueblo a diario esperaba la providencia de Dios para comer. El pan constituía un alimento básico en la vida de los judíos, por lo que Jesús enseñó en sus oraciones que lo pidieran a diario. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero esto también estaba formando una dependencia de Dios. Y también el pan cumplía un papel muy importante en la adoración a Israel. Durante la celebración del Pentecostés se ofrecían 2 panes con levadura como un sacrificio. Entonces vamos a ver que en el tabernáculo también los levitas colocaban 12 panes sin levadura en la mesa de la provisión de Dios que hacía el pueblo. Entonces lo que Jesús nos enseña, que Jesús promete saciar todas nuestras necesidades, especialmente las espirituales. Así como el pan sustenta la necesidad física del hambre, así el pan de Dios. También el hecho de descender el cielo promete saciar toda necesidad espiritual en el alma del ser humano. Nos está hablando de una provisión. Yo soy el pan de vida. El pan representando en un alimento básico y algo que va a saciar un hambre que no vamos a necesitar. Él promete hacerlo. También dice: yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Vamos a ver este contexto y podemos ver 2 cosas. La primera es que la fiesta de los tabernáculos está ya por finalizar cuando él hace esta afirmación de yo soy la luz del mundo. Y en este último capítulo, en el gran día de la fiesta, Jesús anuncia esta afirmación. En el segundo, que para este momento Jesús se encontraba en el templo judío, específicamente en el patio de las mujeres, ya que una de las últimas celebraciones consistía en encender grandes candelabros durante el atardecer del último día, las cuales ardían durante toda la noche hasta que finalmente se apagaban cuando el combustible se acababa. Era un momento emocionante para los judíos,
Desde lejos se contemplaba la gran iluminación del que los candelabros proporcionaban. Entonces estas luces no permanecían encendidas todo el día y al final del día se apagaban. Pues en este momento la emotividad religiosa que contemplaban la gran escena de las personas, también Jesús se paró y realizó la segunda gran declaración de su persona utilizando los títulos del Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si recordamos un poco este evangelio que se caracteriza por presentar a Jesús como el título del gran Yo soy, un título atribuido a Dios desde el Antiguo Testamento, y ya vimos que son 7 las declaraciones que él hace, y en este capítulo vamos a ver también cómo hace referencia a Jesús como el pan de vida, como la luz del mundo, ¿sí? Entonces es bueno saber que esta luz que ha venido, esta luz del mundo, no es solamente para los judíos, sino para todos aquellos que creen, y pues eso nos incluye a nosotros. Jesús es la luz porque no solo trae la vida a los seres humanos, sino que tendrá la luz de la vida, ¿sí? Entonces también otra de las declaraciones de Jesús dice, Jesús la puerta. Cuando hablamos de una puerta podemos decir que también es una tipología de Cristo. En el Antiguo Testamento, como la puerta del arca de Noé o la puerta del tabernáculo. En la primera el símbolo era de salvación, y en el segundo era un símbolo de acceso y reconciliación. Sabemos que la puerta de Noé servía para entrar y ser salvos, y la puerta del tabernáculo era para tener comunión con Dios. Y pues a través de Jesús nosotros tenemos acceso al Padre, pero también tenemos salvación. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta, ¿sí? Entonces también vamos a ver a Jesús como el buen pastor, ¿sí? Encontramos el cuarto yo soy en el Evangelio, yo soy el buen pastor. No olvidemos estas palabras, que Jesús se identifica como Dios, utilizando uno de los que los nombres de Dios reciben en el Antiguo Testamento como el gran yo soy, y seguido de una teología judía. En este caso él se compara con un buen pastor, ¿sí? En el Salmo 23 David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este salmo fue escrito por él, y el cual antes de ser de Israel fue un pastor, el cual incluso ponía su vida por defender a sus ovejas, ¿sí? Cuando hay una escena ahí entre Saúl, dice David, respondió Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces vemos que también Jesús es nuestro buen pastor. David experimentó 2 cosas: fue un pastor que amó a su rebaño a tal punto que fue un buen pastor, pero también fue una oveja, porque aprendió a confiar en Dios en medio de todas las tribulaciones y permitió que fuese su pastor. Entonces vemos que un trabajo importante en la vida de un pastor era conducir a su rebaño de ovejas a lugares buenos y pastizales en los cuales ellos pudieran alimentarse. Entonces nosotros sabemos que Jesús es nuestro buen pastor, y pues Él nos alimenta y Él nos sustenta, ¿sí? Y también vamos a ver que Jesús habla de sí mismo, ¿sí? De los yo soy. Jesús es la resurrección y la vida. Aquí hay un evento importante en la resurrección de Lázaro. Jesús tenía la intención de proporcionar a los judíos una prueba definitiva de que Él era el Cristo, no como Elías, no como Eliseo, que en algún momento ellos también oraron para que una persona que había muerto volviera a la vida, pero Jesús quería enseñarles que en Él estaba la vida, Él era la vida. Y cuando Él habla a estos, cuando Él habla a Lázaro,
Él lo muestra, y también Él está mostrando o preparando para su resurrección. Las personas tenían que ser preparadas, porque no iban a creer si no había un antecedente antes de lo que estaba, de una resurrección. Y con Lázaro Jesús lo hace. No muestra solamente que Él puede volver a la vida, sino que Él es la vida misma. Entonces vemos en esto también Jesús como el camino, la verdad y la vida, en los yo soy. Y Jesús también la vid verdadera. ¿Qué es una vid? Pues vemos que es una planta que abundaba en la tierra prometida, y también podemos observar a través de la Biblia. Y en esta vid podemos ver que nosotros podemos tener una comunión con Dios por medio de la oración. Y la oración es una fuente de poder para poder permanecer en el camino que Dios trazó por medio de Cristo. Podemos guardar los mandamientos que el Señor nos dio por su palabra, y estar en unidad y en armonía con el cuerpo de Cristo. Entonces en esta lección vemos cada uno de los yo soy, los 7 yo soy. Y en esto vemos la identidad de Cristo, y cómo es que el Señor nos motiva también a nosotros a participar. Podemos participar en la Gran Comisión. Y yo no sé si ustedes recuerdan, pero a lo largo de este curso y desde el inicio les estuve diciendo en algún momento, si nosotros queremos aprender cómo era Jesús, cómo actuaba, cómo pensaba, cómo hablaba, pues los evangelios nos proveen de una buena información y un buen ejemplo que nosotros podemos seguir para ser como Jesús y para cumplir la comisión que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos trabajo, dice que la mies es mucha, los obreros son pocos, y nosotros necesitamos sumarnos a esa comisión. Tenemos todo lo que Dios nos ha dado, Dios nos ha respaldado, tenemos la ayuda de Él, tenemos la habilidad que nos ha dado, y conocemos ahora su identidad y lo que Él hacía. Y en este tiempo, si hemos ido estudiando a la par los evangelios, entonces ya tenemos un buen ejemplo, cómo podemos ser como Jesús y llegar a esa plenitud y alcanzar también, cumplir esa gran comisión. Yo les animo, yo les motivo a que ustedes tomen tiempo, ¿sí? y que hagamos esta obra. Esta obra nos va a llevar a alcanzar también el plan de Dios para nuestras vidas, y creo que es para lo que nos estamos preparando también, aprendiendo y después enseñando. Desde el momento que usted ha aprendido algo, entonces usted ya puede enseñar lo que ha aprendido, y ponga en práctica cada una de las cosas. No olvide repasar, tomar apuntes y seguir creciendo. Hemos llegado al final de este bimestre y hemos terminado esta materia con esta semana, pero nuestra educación y nuestra enseñanza, nuestro crecimiento en la palabra de Dios debe ser algo continuo, de cada día. Recuerde que somos alumnos de la palabra de por vida. No va a llegar un tiempo en el que digamos, ya no necesito, ya lo sé todo. Necesitamos ir creciendo día con día. Por mi parte ha sido un honor y un privilegio poder compartir con ustedes, y agradezco tanto su disponibilidad y agradezco tanto su atención. Que el Señor nos ayude y nos lleve a crecer y nos lleve a alcanzar el plan que Él tiene para nuestra vida, y que en todo este trayecto nosotros podamos ser colaboradores también para extender este mensaje y esta palabra del Evangelio, que son nuevas noticias, buenas noticias que el mundo tanto necesita, más que en otros tiempos. Este tiempo solo ha sido de desolación, de temor, se nos ha enclaustrado en nuestras casas, y hemos llegado a un tiempo tan difícil, y el mundo necesita tener buenas noticias. Ya no necesitamos malas noticias, necesitamos extender las buenas noticias del Evangelio de Dios. Que el Señor les bendiga, y bendiciones a cada uno de ustedes.